Ok, entonces de lo que ya les acabo de mencionar, tenemos entonces el abordaje de las arterias de tipo extracerebrales, que son las que nos competen el día de hoy y las que a partir de todos estos puntos que vamos a abarcar, que es la introducción, la anatomía, la ecografía Doppler y sus indicaciones, las técnicas de exploración y las patologías, se van a dirigir, se van a orientar hacia lo que son estos dos vasos. Dos vasos importantes. La arteria carótida común con su bifurcación, tanto recuerden que tenemos una arteria carótida derecha y una arteria carótida izquierda. En algunos libros lo van a conseguir como las arterias carótidas primitivas. También es válido. Sin embargo, la terminología que ahorita se usa es la común. Y tenemos también las arterias vertebrales. Como vemos acá, fíjense esta representación donde se aprecia bastante bien lo que es el esternocleidomastoideo y por delante del mismo, representado el número 1, fíjate que cómo sale del tronco brachiocefálico la arteria subclavia y la arteria carótida, que en el número 2 se bifurca en una arteria carótida interna, que se continúa acá, como lo ven, en el número 3, y una arteria carótida externa, que se continúa acá en el número 4. Ya las demás son las ramas que las mismas da. En cuestiones anatómicas, pues son muchísimas ramas desde el punto de vista facial hasta el punto de vista mandibular, etcétera, que no nos compete el día de hoy porque no es el estudio que vamos a abarcar. Pero, sin embargo, también es necesario reconocer. Tenemos entonces un sistema derecho, ya les comenté. Ese sistema derecho viene directamente del tronco brachiocefálico arterial. Recuerden que ese tronco a su vez viene directamente del callado de la aorta y a su vez ese se divide en una arteria subclavia que va dirigida hacia lo que es en orientación a la clavícula y una arteria carótida común que tiene una importante relación con el lóbulo tiroideo derecho, paratraqueal derecho, donde a su vez posteriormente más al ir ascendiendo, se va a dividir o se va a bifurcar en las dos carótidas que ya conocemos, la interna y la externa. Del lado izquierdo es más sencillo, aquí no nos complicamos mucho, la arteria subclavia se va directamente desde el callado, de igual manera la arteria carótida izquierda. Este a su vez tiene importante relación con el tronco tirocervical, que da a su vez las ramas para las arterias tiroideas. Ok, bueno, tenemos variantes. Es importante que conozcamos esto porque muchas veces nos va a llegar un paciente que va a tener una distribución anatómica un poco distinta a la que acostumbramos ver. Sin embargo, es algo completamente normal, como por ejemplo el origen común de la arteria carótida primitiva izquierda y la subclavia. Recuerden que ellas vienen directamente del callado, otras veces pueden estar unidas o vienen directamente una rama de otra. La arteria vertebral del callado aórtico también se puede originar directamente del callado. Eh, lo que es la ausencia de carótida o de las arterias vertebrales también puede ocurrir, y el arco aórtico bovino, que ya después vamos a repasar. Aquí tenemos un diagrama de tipos de arco aórtico. Esto es una clasificación que hizo el autor Nazis y colaboradores. Él logró identificar en varios pacientes que había una distorsión, bueno, más que distorsión, un cambio en cuanto a lo que sería la distribución normal de las arterias que ahorita acabamos de mencionar, del tronco brachiocefálico, arterial, las arterias subclavias. Fíjense que dependiendo del tipo que nosotros veíamos, íbamos a tener una clasificación o un tipo distinto. La primera es la que todos conocemos, o sea, la tipo 1. Pero fíjense que también el tronco brachiocefálico puede dar ella misma la carótida común izquierda y la carótida común derecha. Entonces, eso también forma parte de una de esas variantes. Aquí, por ejemplo, fíjense que la arteria carótida común derecha tiene una distribución muy distinta, y aquí la vertebral izquierda sale directamente del callado de la aorta. Esto no, normalmente recuerden que la arteria vertebral no es esa la ubicación anatómica, sin embargo la podemos ver aquí a ese nivel, y eso puede condicionar de alguna forma un tipo 3 y el tipo 4. Fíjense cómo acá las subclavias cada una agarra su distribución, mientras que la carótida común derecha y la carótida común izquierda viene del mismo tronco, que no sería ya el brachiocefálico. En fin, son una cantidad de variantes, de diagramas distintos, que aquí se los traiga. Son 8 tipos.
Yo particularmente logré ver el tipo 7. En alguna oportunidad me pareció que no había un tronco brachiocefálico. Entonces mi R3, en aquel entonces, claro, yo era R2, me dijo que buscara bien ese tronco. Yo al no conseguirlo y él verificar, nos dimos cuenta que tanto la subclavia derecha como la carótida común derecha venían directamente del callado. Entonces, ¿qué dijo él? Mira, si esto está ocurriendo del lado derecho, es muy probable que del lado izquierdo también pase. Explora el lado izquierdo y verifícalo tú mismo. Posiblemente iba a ocurrir otra de las variantes, pero en este caso fue la tipo 7 porque también estaban aislados, tanto la subclavia izquierda como la carótida común izquierda. Entonces son variantes, sencillamente no le vamos a asustar al paciente por tener una condición así, pero sí es importante que lo describimos, que lo digamos, porque esto puede predisponer, vamos a decirlo de esa manera para que no suene tan prejuicio con respecto al paciente, pero lo puede predisponer a sufrir algún tipo de patología más adelante. Bueno, hay pacientes en donde, claro, en ese paciente que les menciono, se sugirió una reconstrucción de una angiotomografía en donde, bueno, íbamos a confirmar lo que vimos. Casualmente la paciente normalmente los pacientes nunca traen los estudios que uno les solicita. Casualmente ese mismo paciente logró llevar el informe de la angiotomografía y logramos confirmar el diagnóstico. Eso fue entonces un motivo de que mi R3 en aquel entonces lo presentara como un trabajo especial de grado. Bueno, nada, la arteria vertebral a su vez tiene su distribución bastante particular. Ella tiene afinidad por lo que son los agujeros de conjunción, de las apófisis transversas, de todo lo que sería lo que serían los cuerpos vertebrales, cervicales. Entonces, él, al medida que va ascendiendo, va a tener un segmento diferente. Recuerden que al momento que llega a C1, adopta como una unión, o sea, una se logra unir con la otra y forma un solo segmento arterial, una sola arteria que se le denomina basilar. Ya después, más adelante, cuando estudiemos polígono de Willis, vamos a estudiarla mejor. Entonces, importante siempre que estudiemos la anatomía de los mismos y los segmentos que cada una va a tener. Siempre lo vamos a dividir. B, obviamente, porque viene del nombre vertebral, y al número le vamos a dar dependiendo del sitio donde lo vean. Ya después vamos a estudiarlo mejor. Aquí una circulación tanto extra como intracraneal, más o menos un repaso anatómico de cada uno de los troncos, de dónde viene cada uno, hacia dónde va. Y es importante que ustedes con calma lo estudien, lo analicen y lo repasen. Sobre todo para que cuando vayamos a estudiar al paciente logremos saber en dónde estamos parados. Siempre importante, recuerden que la circulación intracraneal ya forma parte del polígono. Entonces, las arterias cerebrales anteriores, que son dos, unidas acá por la arteria comunicante anterior, lo que es la arteria cerebral media, que es esta que está acá, a este nivel. Luego vienen las arterias cerebrales posteriores que están entonces unidas a través de la comunicante posterior. Y la arteria basilar, que obviamente era la que les mencionaba, que se originaba de la unión de las dos arterias vertebrales. Eso como un espacio, un repaso, un recuento anatómico. La vena yugular también se explora, y es que también debe explorarse. Muchas veces se pueden conseguir sorpresas. El sistema arterial está todo bien, pero consiguieron que la vena yugular está más grande que la otra vena yugular. Hay una simetría, o al contrario, más bien no hay una simetría, sino que más bien las dos están pequeñas o las dos están grandes. Hay trombos en su interior. Todo eso es importante que lo consideremos porque la vena yugular también es asiento de patologías que muchas veces el ecografista lo deja pasar. Entonces es necesario siempre que lo estudiemos. Recuerden siempre, la vena subclavia vienen del tronco venoso brachiocefálico, prácticamente la misma situación anatómica que ya veníamos mencionando. A diferencia que no hay una vena carótida. En este caso la vena se denomina yugular.
Hay variantes, lo normal siempre es que la vena yugular esté a la izquierda, ¿verdad? De donde está perdón, lateral a la arteria carótida. Esto es en el caso de que sea, por ejemplo, a nivel izquierdo. Fíjense que está la vena yugular representada azul, la arteria carótida. Puede estar en reversa, puede estar una por encima de otra, pueden estar, claro, este ya está como más lateral, pero igual está en un sentido un poco más anterior. Acá está completamente la vena yugular anterior a la arteria. Aquí, como les mencioné, está de pequeño tamaño, sigue una localización normal, pero está disminuida, es tipo plástica, y aquí cuando está por delante. Entonces son variantes anatómicas. No se alarmen, no reporten esto como patológico, no hagan interconsulta ni sugieran angiotomografía, porque sencillamente son variantes anatómicas de la vena yugular. Las venas colaterales, bueno, la arteria oftálmica, esto es importante si desean más adelante realizar el curso virtual de ecografía ocular, es necesario que ustedes comprendan esto, porque la arteria oftálmica prácticamente es una de las más importantes de abordar, porque te da muchísima información, no solamente a nivel de la irrigación ocular, sino que te manifiesta si hay problemas a nivel proximal a ella. Entonces, importante siempre que estudiemos si hay alteraciones de la arteria oftálmica. La arteria carótida interna puede irrigar ramas de la arteria carótida externa, inversión de onda de flujo de la arteria supraorbitaria. Si la arteria oftálmica está alterada, no solamente hablo de alteraciones de flujo Doppler, sino que más bien hay inversión, o sea, no tanto en la onda espectral, sino en la captación color. Hay, por ejemplo, una inversión de flujo. Ustedes inmediatamente tienen que buscar que no exista fístula cavernomatosas, porque muchas veces esas traen consigo que la arteria oftálmica pase flujo, en vez de llevar flujo hacia los segmentos posteriores del globo ocular, más bien lo que hacen es llevarlo en retroceso. Entonces, siempre es importante buscar fístulas cavernosas. Bueno, aquí más o menos algunos de los ejemplos de cuando hay un flujo cruzado de la arteria carótida izquierda, perdón, interna derecha a la arteria cerebral media izquierda. Eso puede ocurrir y sencillamente ocurre generalmente como un mecanismo compensatorio. O sea, si hay una oclusión, el mismo organismo es tan sabio que él mismo crea una ruta para poder abastecer todo lo que sería el segmento sanguíneo, todo el flujo sanguíneo. Entonces, fíjense, seguimos el repaso, la arteria basilar, aquí tenemos las arterias cerebrales posteriores que se unen con lo que sería la arteria cerebral media y que a su vez se continúa de arteria carótida interna a través de la arteria comunicante posterior. Luego vienen las dos arterias cerebrales anteriores que se unen a través de la arteria comunicante anterior a este nivel. Luego siguen su cauce hacia anterior. De igual manera, si por ejemplo llegase a existir una oclusión de la arteria carótida interna izquierda, recuerden que ella va directamente a desembocar, disculpen, a nivel de lo que es el polígono de Willis, a nivel, fíjense que donde se continúa como arteria cerebral media. Entonces, si hay una oclusión en ese nivel, ¿qué va a ocurrir? Que el flujo de la arteria carótida interna derecha va a ser un contraflujo, va a pasar toda la sangre hacia lo que vendría siendo la arteria comunicante, la arteria cerebral anterior, la arteria comunicante anterior, la arteria cerebral anterior izquierda, y de ahí pasa sangre a la arteria cerebral media. Eso es importante saberlo porque es la fisiopatología de muchas de las patologías que ustedes van a ver al momento de abordar el flujo Doppler color. Y eso se le denomina flujo cruzado. Fíjense cómo pasa, miren cómo pasa la sangre, cómo envía la arteria carótida, y esto incluso el organismo es tan sabio que en el caso de un paciente tener un evento vasculocerebral, vamos a suponer una placa de ateroma migró y se llegó a obstruir a este nivel, bueno, él va a hacer el flujo cruzado y va el paciente a estar asintomático sin ningún problema porque la arteria carótida interna derecha sigue otorgando flujo. Y esto no solamente, esto en el caso de que la oclusión sea izquierda, pero si la oclusión es derecha, pasa el mismo sistema
solo que contralateral. Bueno, las flechas indican la dirección de flujo. Miren bien aquí cómo cada uno seguimos pues en lo que sería la dirección de flujo. Fíjense que aquí hay problemas a nivel de la arteria subclavia proximal. Cuando hay un problema a nivel de la arteria subclavia pasa prácticamente lo mismo. Se denomina síndrome del robo de la subclavia. ¿Por qué? Porque realmente el sistema izquierdo le está robando toda la sangre que viene del sistema de la subclavia derecha. Entonces, cuando esto pasa, se le denomina síndrome del robo de la subclavia. Y lo que hay es un flujo invertido en la arteria vertebral que irriga el brazo, para irrigar el brazo, en presencia de una estenosis grave o una oclusión de la arteria subclavia proximal. Entonces, ¿con qué se come esto? Bueno, pasa la oclusión. La arteria subclavia se oblitera por completo. Hay un paso de sangre de la misma arteria subclavia hacia lo que sería todo el segmento que ya habíamos mencionado desde el punto de vista vertebral, y luego fíjense que regresa nuevamente hacia el izquierdo y otorga la irrigación al brazo izquierdo. ¿Qué tal? Esto existe, esto se denomina síndrome del robo de la subclavia y es un sistema bastante compensador, bastante habilidoso, lo diría yo, de parte del mismo sistema hemodinámico y del mismo sistema de flujo de las arterias, tanto subclavia como vertebral. O sea que bastante inteligentes son para poder hacer todo esto y seguir proporcionando irrigación a los segmentos que se necesitan. La estenosis sintomática carotidia, fíjense que aquí las indicaciones por una estenosis, todo esto van a ser más que todo indicaciones de por qué nos van a solicitar el Doppler carotidio. Primero que todo, soplo cervical asintomático, seguimiento clínico de los estén carotidos, control postquirúrgico de complicaciones de estenosis. Recuerden que siempre se le colocan stent, entonces, o se logra, por ejemplo, una placa de ateroma que está muy grande, se logra controlar a través de, bueno, diferentes métodos. Recuerden que el cateterismo no está indicado en todos esos pacientes por el mismo riesgo de migración trombólica. Tenemos también evaluación preoperatoria en pacientes que van a ser sometidos a una cirugía cardiovascular mayor, la evaluación del riesgo de enfermedad coronaria, accidente cerebrovascular o vasculocerebral, mejor dicho, y masas pulsátiles. Cuando hablamos de masa pulsátil, lo primero que se le debe venir a la mente es la presencia de sacos aneurismáticos, presencia de tumores o de ectasia de la arteria carótida común. Ok, ahora vamos a hablar acerca de las técnicas de exploración. Recuerden que la posición del paciente es muy importante, tanto la del paciente como la de ustedes. Ustedes deben estar bastante cómodos. Siempre recuerden que deben estar a la derecha del paciente y con el transductor lineal, que sabemos que las frecuencias que manejan son bastante altas. Por lo tanto, las arterias carótidas y la vena yugular se van a observar bastante bien. Bueno, se le pide al paciente que se relaje, que coloque la cabeza mirando pues hacia arriba. Algunos logran colocar al paciente en una discreta hiperextensión y es también válido. En todo caso, si lo logran hacer, traten de apoyarle una almohadita al paciente para que no se sienta incómodo. Se puede pedir al paciente que vea hacia la derecha o hacia la izquierda para ustedes ubicar los grandes vasos de mejor forma. Acá, bueno, también otra de las técnicas, esta técnica a algunos le parece súper bien, súper fácil. A mí particularmente no me gusta porque tengo que colocarme digamos, detrás del paciente, estando él en decúbito supino, es bastante incómodo, ya que habría que mover prácticamente todo, tanto la silla donde se mueve el operador, así también como los equipos. Entonces es bastante difícil. Sin embargo, hay formas de hacerlo y esta es una de las más fáciles. Bueno, ya les mencioné que la alta frecuencia es necesario en todo transductor y que se debe explorar en modo B. Recuerden siempre que cuando lo hagan, se debe explorar primero la arteria carótida común en su segmento transversal, en su sería su primer corte. La vena yugular interna, recuerden que siempre está delante de la arteria carótida común, no debe estar ni por detrás, ni al lado, ni nada. Debe examinarse en toda su longitud y seguir a lo largo de la arteria carótida interna y la externa.
yo normalmente haciendo el traductor, llego al bulbo. El bulbo es la estructura donde ya comienza la bifurcación. Y cuando llego a observar las dos arterias que van a estar, recuerden que esto es en transversal, que van a tener una al lado de la otra, ahí sencillamente coloco el traductor longitudinal y ubico una y ubico la otra. Es más fácil así. Hay que determinar la altura, la orientación de la bifurcación carotidia, que es el bulbo, y también da la primera aproximación sobre la presencia y localización de una enfermedad arterial. Entonces, así se ve. Fíjense que cuando terminan el segmento de la arteria carótida, que llegan ya a la bifurcación, así tal cual la van a ver. La van a ver como aquí, bueno, la vena yugular interna o externa, dependiendo del segmento donde estemos, el músculo esternocleidomastoideo, la arteria carótida interna y la arteria carótida externa. Importantísimo. Este en el caso, esto es derecho. Entonces lo estamos viendo de abajo hacia arriba y fíjense cómo la arteria carótida interna es de un diámetro un poco mayor que la arteria carótida externa, sin embargo eso no confiere ningún proceso. Aquí recuerden que, bueno, aquí tenemos la yugular hacia el lado, entonces aquí estaríamos a nivel izquierdo y la arteria carótida común. Fíjense que la común se identifica fácil porque las paredes son más ecogénicas y dejan un reforzamiento importante. Esto no necesariamente es patológico, sino que indica que está manejando flujos altos. Por lo tanto, es una arteria que tiene bastante presión y bastante importancia, ¿no? En cuanto al suministro o el riesgo sanguíneo a los vasos tanto extra como intracraneales. Entonces, fíjense aquí cómo luego en colocarlo longitudinal, vamos a seguir en forma tal como observamos el transductor, vamos a ascender hasta llegar a la región retroauricular. Cuando lleguemos allí, a ese nivel, ya deberíamos tener a la mano, entonces, tres vasos explorados. La primera, la arteria carótida común. Luego, la bifurcación, arteria carótida externa y arteria carótida interna. O sea, ya habremos visto las tres. Entonces, para recapitular, la arteria carótida común se explora ahora en la sección longitudinal usando el modo B. Puede obtenerse fácilmente una imagen longitudinal y la arteria carótida interna es posterolateral o lateral a la arteria carótida externa. Eso es importante siempre que lo tengamos en cuenta. Suele ser el mayor de los dos vasos. Por eso que les dije que la arteria carótida interna es mucho mayor. Y la vena yugular interna que siempre va a estar superficial, siempre va a estar lateralizada. Entonces, fíjense, cuando aquí vemos la arteria carótida común en su tronco, en su bifurcación, lo vemos así, en donde se divide entonces en una arteria carótida externa y una arteria carótida interna. Bueno, por esta imagen que vemos acá no es tan competencia del Doppler carotidio. Aquí lo que más o menos nos menciona es que está el tronco arterial brachiocefálico y que se divide en lo que sería la subclavia y la carótida común. Esto normalmente nosotros no lo estudiamos, pero si ustedes lo logran sospechar que hay una de las variantes anatómicas que ya anteriormente vimos, ustedes pueden entonces realizar este abordaje. Sin embargo, si no logran realizarlo, porque recuerden que estos son segmentos intratorácicos, esto es muy difícil que el traductor logre estudiarlo, pero si logran con la profundidad adecuada, todo lo adecuado, logran observarlo, pues perfecto. Si no, se sugiere la angiotomografía y no ha pasado nada. Sin embargo, esto siempre es necesario que lo conozcan. Y bueno, aquí lo mismo que ya les acabo de mencionar, la arteria carótida común en su bifurcación esencial típica en arteria carótida externa e interna. Aquí se aprecia la vena yugular interna acompañando a la carótida común. Siempre recuerden que la yugular está más externa, por eso es que cuando estamos examinando el cuello de cualquier paciente, vamos a ver la vena yugular casi siempre y pulsátil, obviamente, porque tiene la carótida al lado. Ok, luego de observar los vasos al modo B, puede usarse entonces la imagen del flujo a color para estudiar la hidrodinamia de la arteria carótida común proximal hasta la arteria carótida interna y la arteria carótida externa. Fíjense aquí
donde se aprecia la arteria carótida común y se revelan se pueden revelar signos de enfermedad dependiendo. Muchas veces el paso del flujo puede ser hacia la arteria carótida interna, puede ser turbulento, así como puede estar ausente, como en este caso la arteria carótida externa. En fin, todo eso se debe estudiar porque son las posibles patologías que van a conseguir. Recuerden siempre la posición del transductor, como lo vimos en lo que era el introductorio de Doppler venoso. Fíjense que debe estar angulada la caja en sentido paralelo al eje que tenga el vaso, que por lo general debe ser ligeramente oblicuo, y allí es donde vamos a realizar el espectral, colocando siempre la muestra de la caja en el centro del flujo laminar. Aquí tal cual vemos entonces una pequeña muestra de lo que les menciono y es importante que observen y comiencen a memorizar cómo se ve la morfología de cada onda. Aquí se observa un flujo de las arterias carótidas, colocando la muestra tal cual en el centro de la arteria carótida común, esto prácticamente a nivel de la base del cuello, y miren cómo es la onda. Si ustedes a esto le colocan sonido, le colocan volumen al ecógrafo, cada vez que esté pulsando, van a tener una onda súper, bastante de bastante amplitud, de bastante fuerza. Y eso es lo que va a demostrar que el sonido sea muy creciente. El análisis espectral, bueno, recuerden que cada una de las velocidades o las medidas de las velocidades tanto del sistema arterial va a variar dependiendo de la morfología de la onda. La morfología de la onda nos explica dos cosas, que hay un pico que indica que es la sístole, que es el punto de velocidad máxima sistólico del ciclo cardíaco, esto ya lo habíamos mencionado en Doppler arterial, la velocidad al final de la diástole medida al final del componente diastólico del ciclo cardíaco. O sea, son dos. Entonces, acá miren cómo se observa. Importante, cómo está el flujo. Ya después yo les voy a pasar un cuadro donde están las velocidades de cada uno de los segmentos, tanto de la arteria carótida común, así también como de las arterias vertebrales, como de la arteria carótida interna y de la arteria carótida externa. Cada uno tiene una velocidad que ustedes deben someterla a ese cuadro y no debe estar ni por encima ni por debajo. Y debe tener, bueno, un flujo diastólico bastante sostenido con una muesca dícrota en el centro. Eso indica que es un segmento de tipo arteria carótida común. Bueno, también podemos conseguirlo de este modo. Siempre hay que recordar que la velocidad debe ser mayor de 45 centímetros por segundo. Hay flujos muy bajos, flujos demasiado bajos que nos puede indicar que hay un hipoflujo. Y el hipoflujo puede originar patrones de isquemia en los pacientes con antecedentes de enfermedad vasculocerebral. Ok. También recuerden que la arteria carótida común combina el patrón de la arteria carótida interna y de la arteria carótida externa, por eso se ve así. Ya vamos a ver cuáles son los patrones de la arteria carótida externa y de la interna. Hay un ensanchamiento espectral mínimo y los índices de resistencia son de 0.5 a 0.75. ¿Qué pasa con los índices de resistencia? También se deben tomar en cuenta porque muchas veces las velocidades las podemos conseguir todas bellas en su rango, pero lamentablemente cuando sacamos los índices de resistencia resulta que hay una discrepancia, no hay una concordancia de un índice de resistencia con respecto a otro, y eso hay que reportarlo. El Doppler espectral es mi favorito porque aquí, aparte de poder diferenciar si estoy frente a la arteria carótida externa y de la arteria carótida interna, me ayuda a confirmar ya patologías, como por ejemplo cambios sistólicos, soplos, etc. El Doppler espectral confirma la identificación de la arteria carótida interna y de la arteria carótida externa. Ok, con respecto a la arteria carótida interna, ¿cómo sé cuál es carótida interna y cuál es externa? Aquí, por ejemplo, tenemos que hay un rápido incremento de la velocidad durante la sístole. La mayoría del flujo lleva la misma velocidad y los índices de resistencia de la arteria carótida interna son bajas. ¿Ok? Esas son algunas de las características que vamos a considerar.
Siempre fíjense, el rápido incremento de la velocidad durante la sístole. Es decir, usted pone en el traductor del paciente, la arteria carótida interna va a tener unos flujos bastante rápidos en cuanto a la velocidad sistólica. Y luego el descenso de lo que sería al final de la diástole. Los índices de resistencia son bajos, a diferencia de la carótida externa, que maneja índices de resistencia mayores porque tiene muchísimo más tejido a donde ir, a donde irrigar. Hay un cociente de la velocidad sistólica máxima que sencillamente ocurre de dividir la velocidad de la arteria carótida interna entre la arteria carótida común y debe ser menos de 2.0. Este cociente lo reporto yo muchas veces. Cuando sospecho de estenosis o de oclusión, sencillamente busco la velocidad de la arteria carótida interna. Ok, me dio, por ponerles un ejemplo, 76. Y el de la arteria carótida común me dio 200. Ok, divido uno entre otro. Y si el cociente es mayor de 2.0, ok, ya eso me da el rango significativo de lo que busco en la patología. Pero lo normal es que sea de menos de 2.0. La velocidad normal de la arteria carótida interna es de 40 a 120 o de 45 a 125. No debe estar por debajo, no debe estar por encima. Si está por debajo, les adelanto, puede deberse a un patrón de hipoirrigación que está ocasionando un patrón de isquemia y corran, porque el paciente posiblemente está teniendo un deterioro neurológico. Esto es muy frecuente conseguirlo en pacientes con eventos isquémicos. También, y me ha pasado, hay pacientes que le consigo velocidades de 30 y le pregunto si toma algún antiplaquetario. O si él le refiere que ha tomado, por ejemplo, aspirina, ácido acetilsalicílico, aquí como aspirina para efectos comerciales, o clopidogrel, etcétera. Todos esos antiagregantes pueden ocasionar velocidades disminuidas por razones obvias. Recuerden que también ocasionan una disminución de los tiempos. Entonces, ocurre que un aumento de los tiempos, perdón, ocurre que la sangre se hace menos viscosa y por lo tanto los flujos son un poco más bajos. Si consiguen velocidades más altas, es decir, de 200 centímetros por segundo, por ejemplo, por ponerles un ejemplo, debemos sospechar que no hay un trombo más adelante que está ocasionando que exista una onda de choque contra esa oclusión, llámese estenosis, llámese trombo, llámese etcétera, que puede estar produciendo velocidades de flujo altas. Entonces, siempre importante considerar eso. Ok, ya sabemos cómo es la arteria carótida común, el ascenso rápido y brusco con una diástole bastante sostenida en el tiempo. Ahora, ¿cómo es la onda de la arteria carótida externa? Es más picuda, un pico más afilado que recuerda una espada, un pez espada, y aparte de eso, una onda sistólica bastante rápida, mucho más rápida que la anterior. Lo importante es que el pico es bastante abrupto y el descenso también. Y aparte tiene una muesca dícrota. Esta muesca dícrota no la conseguimos tan bien definida en la arteria carótida interna, pero sí en la arteria carótida común. Los índices de resistencia son altos. Entonces aquí una característica en forma de cuadro donde diferencia una de otra, por ejemplo, el tamaño. La arteria carótida externa es menor que la arteria carótida común interna. Las ramas de la arteria carótida externa, sí, hay mucho más ramas. La arteria carótida interna no tiene. La orientación es anterior hacia la cara, mientras que la arteria carótida interna es posterior hacia la mastoides. Y las características Doppler es que la arteria carótida externa maneja mucho más irrigación hacia otros tejidos, mucho más que la de la arteria carótida interna, y por lo tanto los patrones son de alta resistencia, mientras que la arteria carótida interna son patrones de baja resistencia. Aquí un repaso por lo que acabamos de ver. Hay algo que se denomina unas pulsaciones que se obtienen por percutir a nivel temporal. Si nosotros hacemos eso, podemos conseguir
que se produce unas ondas tal como vemos acá en la arteria carótida externa. Esto nos puede ayudar a diferenciar. Sin embargo, no lo hagan porque puede existir riesgo de que si el paciente tiene una placa de ateroma, más bien la placa de ateroma pueda migrar. Entonces, esto nos puede ayudar, así está descrito. De igual forma, la arteria carótida en común, fíjense cómo se observa con la muesca dícrota, el ascenso abrupto, el descenso. La arteria carótida interna es menos abrupta y el descenso más sostenido. La arteria carótida externa es puntiaguda con un descenso brusco de lo que es la diástole ventricular. Ok, ahora vamos a localizar la arteria vertebral. Me queda menos de un minuto. Vamos a indicar una segunda sesión donde vamos entonces a abordar la arteria vertebral.